El pasado viernes en el Zaire se abrieron las puertas del infierno y todos sus habitantes escaparon en un dramático éxodo a través de la frontera con Ruanda. El campo de refugiados de Mugunga, un escenario de pesadilla en el que permanecían confinadas más de 700.000 personas, se vació en el plazo de pocas horas, y un ejército de desheredados emprendió el camino de vuelta a sus tierras de origen, de donde fueron desalojados por la guerra hace más de 2 años. Una gigantesca oleada de seres humanos con aspecto penoso avanzó incontenible en un viaje desordenado y patético, llevando a cuestas sus escasas pertenencias, con sus hijos a la espalda y casi arrastrando a los más ancianos. El regreso de los refugiados hutus a Ruanda desde los campos del Zaire se convirtió en un éxodo de proporciones bíblicas, con cientos de miles de personas formando una interminable riada humana. Al cabo de más de 2 años en un miserable exilio, confinados en los campos de acogida del Zaire, los refugiados volvían a su país, superando el miedo de vivir bajo el dominio de sus enemigos tradicionales, los tutsis, pero también con la esperanza de recuperar sus hogares tras haber escapado de la muerte. Los infortunados protagonistas del mayor éxodo de la historia caminaban hasta la extenuación, sin recibir apenas alimentos ni ayuda humanitaria. Las organizaciones de socorro parecían desbordadas por la multitud de refugiados. Sin embargo, la penosa marcha transcurría mansamente, cubriendo todas las rutas al oeste del lago Kivu y abriendo nuevos senderos sobre las 1000 colinas que dan nombre a Ruanda. Porque los refugiados ruandeses tienen ya más de 2 años de experiencia en su miseria y saben que lo único que pueden hacer es dejarse conducir sin protestar mientras las piernas aguanten. Su existencia forma parte de la historia de Ruanda y sus dramas individuales, siempre repetidos, constituyen otro capítulo que tampoco será el último de una interminable tragedia. Ruanda es una nación devastada por los odios tribales entre la mayoría hutu y la minoría tutsi. Ambas etnias convivieron en armonía hasta que la administración colonial estimuló sus diferencias. Durante años, sus luchas se incrementaron hasta que en abril de 1994 el presidente ruandés murió en un atentado y las milicias hutus iniciaron una limpieza étnica de tutsis. El país entero quedó sembrado de cadáveres y al baño de sangre siguió la guerra civil. El objetivo de impedir el exterminio de su pueblo y la sed de venganza impulsaron a las fuerzas tutsis, que en pocas semanas se adueñaron del país. El ejército hutu, derrotado, arrastró en su fuga a 2 millones de campesinos de su etnia, y las tierras de Ruanda se vaciaron. Sus gentes huyeron, unas aterrorizadas por las matanzas tribales y otras empujadas por la guerra. Las ciudades se convirtieron en pueblos fantasma mientras se llenaban los campos de refugiados en Zaire y Tanzania. En julio de 1994, en las cercanías de la ciudad zaireña de Goma, el cólera y el hambre sumaban sus efectos segando decenas de miles de vidas de refugiados hutus. El mundo quedó sobrecogido por imágenes de extrema dureza. Los camiones militares franceses no daban abasto para retirar cadáveres de las calles, y las excavadoras trabajaban día y noche, abriendo enormes fosas comunes donde arrojar los despojos humanos. Después pasaron meses de olvido informativo. Las cárceles de Ruanda se llenaron y los militares hutus convirtieron a los refugiados en rehenes para beneficiarse de una ayuda internacional cifrada en más de $1 millón diarios. Sus campos fueron utilizados como bases guerrilleras hasta que un mes atrás los rebeldes tutsis del Zaire, los llamados Abanyamulengues, desencadenaron una ofensiva contra ellos, abriendo un nuevo capítulo de la tragedia ruandesa. Las regiones de Bukavu y Goma cayeron en manos de los rebeldes tutsis apoyados por el ejército ruandés. La ciudad, que fue capital mundial de los refugiados, quedó paralizada por los combates. El dinero dejó de tener valor y la población se debatía en una angustiosa búsqueda de alimentos, formando largas colas ante los escasos puestos de reparto de víveres. Durante varios días, los camiones de la Cruz Roja no pararon de retirar de las calles de Goma centenares de cadáveres. Pero nadie pudo establecer la cifra de muertos como precio de la victoria tutsi.
Desconozco las cifras de muertos. Había tantos, hemos recogido tantos, que es imposible saber la cifra. Los hospitales se llenaron de heridos, sobre todo a causa de la metralla sembrada por los bombardeos que castigaron duramente a la población civil. Junto a la escasez de medicamentos, se dejó sentir la ausencia de los cuadros médicos más cualificados, ya que todo el personal de las organizaciones internacionales de socorro había sido evacuado. Tan solo permanecieron en sus puestos los misioneros, pero sus exiguas fuerzas apenas alcanzaban a paliar un puñado de tragedias individuales, como el caso de los 5 niños que quedaron abandonados en un centro de desnutridos y fueron recogidos por 3 monjas, hijas de la caridad. Otros religiosos españoles se esforzaban en repartir los escasos víveres que quedaron en el depósito de Cáritas diocesana, los únicos que no fueron saqueados. Este es el último depósito de alimentos, el último almacén que nos queda en la ciudad, para una ciudad aproximadamente de unos 150.000 habitantes a 200.000, y no sabemos lo que pasará de aquí a una semana, de aquí a 15 días, si no hay una solución rápida que pueda venir del extranjero. Entre los grupos que hemos organizado está el grupo de acogida aquí en la Casa de Jóvenes, para los jóvenes que quieran brindarse para este trabajo, para las personas sin casa, para los niños sin familia, para todos estos problemas que se encuentran alrededor nuestro. Los misioneros maristas también intentaban organizar la movilización ciudadana para devolver a la comunidad el pulso perdido durante la lucha entre el ejército del Zaire y los rebeldes tutsis. Más de 500 zaireños desplazados de sus hogares encontraron refugio en la misión de los carmelitas antes de que estos, que habían sufrido robos y amenazas militares, fueran evacuados. Su drama anunciaba el inicio de otro mayor. Los asentamientos de ruandeses próximos a la frontera fueron desalojados a cañonazos por los tutsis y los refugiados huyeron hacia el campo de Mugunga, donde más de 700.000 personas quedaron hacinadas y aisladas, con las rutas de acceso cortadas militarmente. Las voces de alarma empezaron a subir de tono, desde la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, que cifraba en 1.200.000 las personas en peligro de muerte, hasta las organizaciones humanitarias impedidas de auxiliar a los refugiados. Con el horror de hace 2 años aún fresco en la memoria, algunas ONGs pidieron que una intervención militar garantizase la apertura de corredores humanitarios hasta el campo de Mugunga. La comunidad mundial empezó a movilizarse lentamente y la comisaria europea Emma Bonino viajó a Ruanda para urgir que las Naciones Unidas tomasen una decisión. Yo dije muchísimas veces que ya es demasiado tarde, ya era demasiado tarde hace 3 semanas. Entonces, y tiene que ser muy claro que a pesar que autoricen 1 o 2 ONGs en Goma o en Bukavu, los refugiados no están ni en Goma ni en Bukavu, están al interior del Zaire. Y nadie sabe lo que está pasando después de 3 semanas. Entonces yo creo que sigo pensando que el Consejo de Seguridad tiene que reunirse inmediatamente y al final tomar una decisión, pero pronto. Fruto de la presión internacional, la frontera del Zaire se entreabrió y la ayuda internacional empezó a llegar con cuentagotas a la ciudad de Goma, pero aún no podía cruzar las líneas de fuego y penetrar en Mugunga. Sabemos que no hay agua potable, sabemos que la situación es extremadamente catastrófica y no estamos allí. Estamos bloqueados en este momento. Esperamos dar un paso adelante que nos lleve a Goma, pero aún hay que ir más lejos todavía. Entretanto, los primeros grupos de ruandeses lograban escapar de los campos de refugiados y alcanzar la frontera. Eran los más fuertes entre los miserables. Habían resistido una caminata de 2 semanas, bebiendo agua de lluvia y comiendo frutos silvestres o raíces. Salimos por la noche, hacia medianoche, y marchamos a pie por el bosque y el lago. Cuando la noche llegaba, dormíamos en el primer sitio que encontrábamos. Así estuvimos durante 2 semanas. Tengo 3 hijos, pero durante la noche nos separamos y por el momento solo conservo a este. Mi marido y mis otros 2 hijos no sé dónde están. El jueves por la noche, los ecos de un intenso tiroteo anunciaban que algo ocurría en el infierno. El campo de Mugunga había reventado. Atacadas por las fuerzas tutsis, las milicias hutus huían, renunciando al control de los refugiados.
y miles de ellos iniciaban la marcha hacia Ruanda. Los soldados tutsis, sus enemigos tradicionales, les marcaban el camino, y los fugitivos empezaron a llegar a los campos de acogida improvisados por las organizaciones internacionales ya dentro de Ruanda, que enseguida se verían desbordados. A los primeros se les registró minuciosamente en la frontera. Pero el desordenado éxodo fue rápidamente en aumento y finalmente hubo que franquear el paso a la avalancha. Por la tarde del viernes, cientos de miles de personas cubrían la carretera hacia Ruanda. Una riada humana iba en busca de su destino. Abrirse paso entre aquella multitud de desheredados era un empeño casi imposible. Determinados como autómatas, ignoraban nuestro insistente claxon, caminando ciegamente. Al cabo de muchos días de hambre, los refugiados daban cerco a los pocos camiones de víveres que iban a su encuentro, suplicando unas galletas de limosna. Los encargados del reparto, temiendo verse desbordados, imponían el orden a bastonazos, y las escenas patéticas se sucedían, evidenciando la necesidad urgente de ayuda humanitaria. Los más débiles, los que más necesitaban recibir agua y alimentos, desfallecían en la cuneta resignados a esperar la muerte, sin energías para luchar por bienes tan codiciados como el agua potable. La multitud pugnaba por acercarse a los vehículos cisterna que transportaban agua depurada del lago Kivu. Entre empujones y gritos, solo los más fuertes lograban unas gotas de líquido que llevar a sus hijos para aliviar la sed y la fatiga de la caminata. Siempre hay pobres y ricos, incluso entre los refugiados, porque mientras los más infortunados avanzaban penosamente, los más pudientes entre los malditos viajaban a bordo de abarrotados vehículos con motor. Coches, motocicletas o viejas furgonetas, indultadas del desguace, pero que en medio de tanta miseria resultaban un lujo. Un privilegio inalcanzable para cientos de tullidos, enfermos o ancianos, condenados a arrastrarse entre la multitud. El flujo de refugiados parecía interminable, extendido a lo largo de más de 13 kilómetros. A las puertas de Mugunga, los vehículos militares abandonados por las milicias hutus, con gran cantidad de documentos secretos, evidenciaban lo precipitado de su fuga. Más allá, el campo donde pocas horas antes se hacinaban 700.000 personas, se había reducido a un montón de ruinas deshabitadas. Los últimos rezagados nos miraban con ojos perplejos, incapaces de entender lo ocurrido. Apenas se encontraba nada útil, tan solo quedaban unos pocos objetos personales sin valor, como viejos discos de música moderna o fotos familiares en las casuchas de los menos pobres. Y también algunos cadáveres olvidados, fruto de postreros ajustes de cuentas, como el de este miliciano hutu con las manos atadas en la espalda. Mientras la Cruz Roja retiraba a los muertos, la vida proseguía, siempre provisional, en las carreteras que llevan a la ciudad de Goma. Todavía se oían tiros y explosiones cerca de la frontera del Zaire. Con el miedo como inevitable compañero de viaje, los refugiados caminaban sin mirar atrás, porque Mugunga era un infierno que nadie echará en falta. Durante 2 días, la multitud continuó su incontenible avance a través de la frontera a un ritmo de 200 personas por minuto, tras pasar la noche bajo una incesante lluvia. La mayoría eran mujeres y niños, cuyas fuerzas se debilitaban con el paso de las horas. Lo poco que había para comer se guisaba, improvisando fogatas al borde del camino, mientras los soldados ruandeses guardaban celosamente los escasos víveres disponibles contra la tentación de decenas de miles de hambrientos. Nous recherchons infirmiers, infirmières, auxiliaires de santé et personnel médical. Mediante altavoces se trataba de impulsar la marcha.
Algunas organizaciones humanitarias buscaban infructuosamente entre los refugiados gentes con experiencia que pudieran ayudar en las tareas de asistencia sanitaria. Los hospitales improvisados no daban abasto para atender a los miles de personas que enfermaban en las carreteras. 7 días antes, tan solo se esperaba la llegada de 20.000 refugiados, pero la oleada resultó gigantesca y todas las previsiones médicas quedaron desbordadas. Pese a que se detectaron numerosos casos sospechosos de cólera, no se desató la temida epidemia. Las gentes de Mugunga estaban en mejores condiciones de lo que se suponía, aunque los efectos del agotamiento se dejaban sentir entre ellos de forma cada vez más profunda. Pues no hay grandes tasas de malnutrición. Hay mucha diarrea, hay mucha deshidratación, eso es lo único, y hasta la fecha realmente la mortalidad es bastante baja, por decir casi nula, y eso no quiere decir que se vaya a deteriorar la situación, viendo que cada vez viene más la gente que con más necesidades, según una situación de salud más deteriorada. Los niños forman siempre el grupo de mayor riesgo entre los refugiados. Son los más numerosos, pero también los más débiles, los más vulnerables a las enfermedades. Sin embargo, apenas lloran, transportados por sus madres a la manera africana, en la espalda y con los más mayores cuidando a sus hermanos pequeños. Algunos cayeron víctimas de diarreas, otros muchos simplemente acusaron el agotamiento o no pudieron resistir los efectos de la lluvia y el frío durante las noches a la intemperie. Los más afortunados recibieron una precaria atención médica en tiendas de campaña, pero no se disponía de los medios necesarios para evitar que muchos otros acabasen su patético viaje antes de llegar al destino que sus mayores se habían fijado. Estas criaturas, que fueron arrastradas al exilio por sus padres o que nacieron en los campos de refugiados, viven su propio drama, afrontando el riesgo de ser arrastrados por la riada humana y quedar separados de sus familias. Ayer, hacia medianoche, había 250 niños que habían perdido a sus madres. Durante toda la noche han llegado más y esta mañana hay alrededor de 600, porque la cifra cambia constantemente. Llegan en peor estado de salud que anoche y generalmente tienen entre 5 y 10 años. Esta niña se presentó en uno de los hospitales de campaña con un hermanito de la mano y otro a la espalda para explicar que se había perdido y suplicar que buscasen a su mamá. Un ejemplo insólito de sensatez pese al miedo y la inseguridad propios de sus 9 años. En el recinto de niños perdidos del UNICEF, centenares de criaturas esperaban que sus padres vinieran a buscarlas con la fatiga y la angustia en los ojos. Son niños que no juegan ni alborotan, que han sido educados en la adversidad y saben resistir el sufrimiento. El drama de los extraviados era el más común entre la multitud de fugitivos del infierno. La historia más repetida también entre los adultos, como esta mujer embarazada de 8 meses que buscaba desesperadamente a su marido y sus otros 2 hijos. Cientos de mujeres, es imposible saber cuántas, parieron en los caminos. La vida no se detiene y la naturaleza se obstina en desafiar a la muerte en las peores circunstancias. Esta criatura nació el primer día del éxodo. Su madre dejó de andar para parir y tras unas breves horas de reposo en la cuneta reemprendió la marcha. No es la única, aunque otras han tenido más suerte que ella y pudieron ser llevadas a tiempo a alguno de los hospitales improvisados a lo largo de la ruta de los refugiados. En una maternidad rudimentaria encontramos una veintena de niños nacidos durante la riada humana y recogidos por las organizaciones humanitarias. Entre cuantas criaturas tuvieron la desdicha de venir al mundo en momentos tan dramáticos, destacaba una pareja de gemelos. Al anochecer del domingo, la mayoría de las gentes surgidas del infierno de Mugunga se encontraban en tierras de Ruanda, y tan solo los últimos grupos de rezagados cruzaban la frontera dispuestos a pasar la noche al raso, sin dónde guarecerse para descansar ni nada que comer.
No tenemos nada que comer. Durante estos 14 días no hemos encontrado nada que comer. En las cunetas se encendían fogatas para calentar unos pucheros casi vacíos, porque las autoridades ruandesas no quisieron distribuir comida entre los refugiados hasta que no llegaran a sus aldeas de origen. Una forma cruel de estimular el viaje y evitar desórdenes. Mi mujer va a morirse porque no hay nada aquí para comer. Soy pobre, no tengo nada que darle. El masivo retorno a Ruanda se completó a mediados de semana, ya sin aglomeraciones, mediante un lento goteo. Durante los últimos días el éxodo ha proseguido por todos los caminos del interior del país de las 1000 colinas, con los refugiados arrasando cuantas plantaciones encontraban a su paso. Porque el hambre no entiende de propiedades ajenas. Ninguna huerta escapó al asalto de legiones de hambrientos y no quedó una raíz por arrancar ni una hoja que no se aprovechase. El dramático regreso de los refugiados resultó muy distinto a como ellos debieron soñarlo infinitas veces, porque han vuelto en condiciones penosas, derrotados, empobrecidos y sobre todo sometidos a la autoridad de sus enemigos tutsis, temiendo un colosal ajuste de cuentas. La menor de sus desgracias posibles sería encontrarse ocupadas sus antiguas propiedades. Más allá del gigantesco drama humano, se dibuja la victoria política del gobierno tutsi en Ruanda, frente a la pasividad y las dudas de la comunidad internacional que se ha visto sorprendida por el mayor éxodo de la historia, y que sigue sin saber cómo reaccionar ante el desarrollo de los acontecimientos en Ruanda, ante una tragedia de magnitudes gigantescas que todavía no ha terminado.